Y hoy vamos a regresar aquí a Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 11 al 15. Yo espero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, concluir esta parte de este pasaje último del capítulo 20. Y vamos a leer ahí, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer el pasaje completo. Yo sé que esta es la tercera vez que vamos a este pasaje y las dos primeras nos hemos mantenido prácticamente en el verso 11, pero hoy vamos a pasar al verso 12 y aspiramos concluir en el verso 15. Y leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento y hace posible que entendamos, no solamente que entendamos, sino que atesoremos tu palabra en nuestro corazón para ser gobernados, regidos, guiados por tu palabra. En esta hora prepara nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra, para vivir como verdaderos discípulos y discípulas del Señor Jesucristo, como embajadores en esta tierra, embajadores del Señor Jesús, para que el mundo sepa que el Señor Jesucristo es real y verdadero, que Él salva, que Él transforma vidas y que viene pronto por la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús te pido que me uses para la sola gloria de Jesucristo y la buena edificación del pueblo adquirido por la sangre preciosa de Jesús, la iglesia. Por su nombre y en Él te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Pues hoy vamos a pasar al verso 12 y vemos la primera parte de este verso. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y la pregunta es, realmente, ¿quiénes estarán ahí? ¿Quiénes son esta gente de que habla, esos muertos grandes y pequeños? Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia, no aquí en la iglesia, sino en Gainesville, una hermana estaba alarmada al leer esto y preguntó si Dios iba a juzgar a los adultos y a los niños también. Bueno, pues yo quiero que usted sepa que esto no habla de niños. No está hablando de pequeños en el sentido de edad. Grandes y pequeños se refiere a ricos y famosos, a pobres y desconocidos. Es decir, Dios no hace acepción de personas y juzgará tanto al que peca con la mano llena y que es aclamado y que es inclusive reconocido y adulado por los medios de prensa y porque mientras más perverso y depravado ahora es la persona, más reconocimiento le dan, más fama adquiere. Ese tipo de persona estará ahí, pero también estará el individuo que no conocen ni en la esquina de su barrio, porque Dios no hace acepción de personas. Toda persona que no acepte resolver sus pecados de acuerdo a lo establecido por Dios, estará ahí. ¿Y quiénes son las personas que no resuelven su pecado de acuerdo a lo establecido por Dios?
Todo pecador que no se arrepiente de sus pecados de corazón sincero y reconoce al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, estará ante ese gran trono blanco. Estará en el último y terrible juicio que Dios tiene ya establecido en su palabra. Por eso insistimos en las dos veces que hemos visitado este pasaje, que este pasaje es el pasaje quizás más triste y sombrío en toda la palabra de Dios, porque este pasaje describe el juicio final y definitivo en el cual no habrá misericordia. Usted ya dirá, pero Dios es un Dios de misericordia. La misericordia está puesta delante de los hombres ahora. La gracia salvadora de Dios, las puertas de la gracia, las puertas del trono de la gracia, de la misericordia, de la salvación están abiertas ahora. Pero cuando llegue el cumplimiento de los tiempos y el tiempo de salvarse haya sido cerrado, el término de ese tiempo haya concluido, no habrá misericordia. Porque para resolver nuestros pecados hay que estar vivo. No después de muerto, ya no hay esperanza. Por eso insistimos, aquellos que aún están vivos y coleando, como decimos en Cuba, que están biológicamente vivos, pero si no están en Cristo, están muertos en delitos y pecados. Hermanos, la realidad es que hay solamente dos maneras de vivir en este mundo. Vivimos en Cristo Jesús o vivimos biológicamente muertos espiritualmente en delitos y pecados. Porque de cierto que hay pecadores que tienen más vitalidad que todos nosotros juntos, biológicamente hablando, pero espiritualmente están muertos en delitos y pecados. Entonces, hay dos maneras solamente en las que usted puede vivir. Usted vive en Cristo Jesús o usted vive biológicamente muertos en delitos y pecados. Entonces, allí estará toda persona que, de acuerdo a lo establecido por Dios, ¿qué estableció Dios? Lo establecido por Dios para resolver nuestros pecados está en todo el consejo de la palabra de Dios, pero específicamente en los evangelios del Señor Jesucristo. Y Dios estableció que no importa el pecado, la persona, si se arrepiente de corazón y corre a los pies del Señor Jesucristo, es perdonada, es lavada con la sangre de Jesús. Es más, la palabra realmente no dice que es simplemente pasar por encima ya. Dice que los pecados son borrados completamente con la sangre preciosa de Cristo. Nosotros los humanos no tenemos la capacidad que tiene Dios. Nosotros perdonamos, pero nunca olvidamos. Pero Dios es la única persona, Dios es el único que promete y todo lo que Él promete es verdad. Y Dios dice que Él se olvida de todos nuestros pecados. ¿Qué le parece? Qué cosa más maravillosa. Que Dios, cuando usted llega al cielo, jamás, si el que entra al cielo entra por la fe exclusiva en el Señor Jesucristo, no hay otra manera. Y cuando usted entre al cielo, Dios jamás le va a recordar sus pecados, porque Él es el primero que los olvidó todo. Porque la sangre de Jesús borra todo ese registro, todo ese récord, todo ese historial pecaminoso nuestro. Entonces, toda persona, ¿quiénes estarán allí? Toda persona que no ha querido resolver sus problemas de acuerdo a lo establecido por Dios, que es a través de la fe exclusiva en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero como eso es quizás una respuesta muy general a la pregunta de quiénes estarán allí, yo quiero, no con todo lujo y detalle, porque no me alcanzaría entonces terminar el pasaje, pero debíamos prestar o mencionar algún tipo de persona que va a estar allí, porque el futuro eterno de esas personas está en juego y es importante que nosotros como siervos de Dios toquemos estas cosas. ¿Quiénes estarán ante el gran trono blanco? Obviamente estarán los ateos, estarán los que simple y llanamente no creen en Dios, no lo aceptan. Yo recuerdo en el trabajo hace poco, con el asunto del movimiento liberal socialista, movimiento, y perdón usted la frase,
que quieren el desastre en la inmoralidad, implantar sus ideas, implantar imponer más bien su agenda político-social, económica y todo en los demás. Y voy a hacer un paréntesis rápido porque vemos diríamos, la perseverancia y la audacia de estos individuos. Por ejemplo, si nosotros como ciudadanos y también que votamos y pagamos los taxes, nosotros vamos a nuestros representantes en la política y decimos, nosotros queremos que a los niños desde preescolar en adelante le enseñen la Biblia. Nos van a decir, no señor, la Biblia no se puede enseñar en el colegio. Pero esta gente han logrado meter sus libros y le están enseñando a los niños esas inmoralidades y todas esas cosas que sabemos nosotros que no es correcto, que nosotros mismos no queremos que le enseñen a nuestros niños, a nuestros nietos, pero a la fuerza lo están enseñando. Y son la gente que a través de los años vienen pues abogando por la tolerancia, abogando por la igualdad, abogando por los derechos humanos, abogando por todas estas cosas. Pero yo le digo a usted que estos grupos que más abogan por la tolerancia, que más abogan por los derechos humanos, la libre expresión, una vez que ellos toman control, son los más intolerantes que existen sobre la faz de la tierra. Y eso, entonces, para no perder tiempo en esto, en mi trabajo ya a las 5 de la mañana los pacientes ponen las noticias y veo yo entre paciente y paciente que se dio, uno ve pues lo que está en el televisor y veo una joven que ella está en la élite de arriba del movimiento liberal socialista que anda en Estados Unidos tomando cada día más fuerza y la están entrevistando y ella dice literalmente con estas palabras, yo no creo una sola palabra que está escrita en la Biblia. Bueno, esa va a estar ahí ante el gran trono blanco un día. Ese es el tipo de gente, el ateo va a estar ahí, pero también sabe quién va a estar ahí. Ahí estará también el individuo que usted y yo le testificamos de Cristo y nos dice, hoy no, mañana sí. Está como el bodeguero en Cuba que tenía un letrero en la pared que decía, hoy no fío, mañana sí. Entonces te dice, luego, no estoy preparado ahora, mañana. Pero ¿sabe usted que el posponer la aceptación de Cristo, y hablo ahora a aquellos que por la gracia de Dios nos permiten esta honra de poder compartir el evangelio con ustedes? Hay amigos que nos están viendo a través de los medios, las redes sociales. Ahora hay una inventiva aquí de una jerga nueva que hay que aprender también. Y nos ven y escuchan la palabra, pero hace uno el llamado y yo oro fervientemente para que si usted me está oyendo y aún no le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, hoy al final cuando yo vuelva a animarle a aceptar al Señor Jesús, usted acepte a Cristo en su corazón, le reciba como único Señor y Salvador y usted no tenga que ir un día arrastrado de la lengua, como decía mi suegro, al juicio del gran trono blanco. Mi suegro tenía un lenguaje muy descriptivo, muy gráfico y decía, con una tenaza ardiendo lo agarran de la lengua y lo llevan de arrastre. Usted se puede imaginar que ya no solo una tenaza fría, pero ardiendo en fuego que te agarren de la lengua. ¿Quién se resiste? ¿Quién puede resistirse? Y serán llevados allí, arrastrados al juicio del gran trono blanco. Y esa es mi oración, que usted que me está escuchando, que aún Jesús no mora en su corazón, usted no tenga que comparecer ahí, porque será algo terrible. Entonces, cada procrastinación, cada excusa para recibir a Jesús luego es equivalente a una negativa. Si usted sabe que usted debe tomar el tren a las 12 del día y usted deliberadamente llega a la estación del ferrocarril a las 12:10, usted ya de antemano decidió no tomar el tren, porque el tren se fue, no espera por nadie, ¿sí o no? Entonces, el decirle, mire, eso de decir yo acepto a Jesús mañana es un día que está en el calendario de los necios solamente, porque no hay un solo persona en el mundo que tenga garantía de mañana. Usted no sabe si se llega mañana,
Nosotros no tenemos garantía ni siquiera del próximo minuto. Nuestra vida está en la mano de Dios. Lo mismo el que cree como el que no cree. Nuestra vida está en la mano. Y solamente Dios tiene que hacerle así a la nariz. ¡Pux! Se acabó el oxígeno. Ya. No importa que llame al 911. Cuando Dios llama, no se escapa nadie. Entonces, ¿quiénes estarán allí? Los que dicen mañana. Hoy no, mañana sí. Y siguen posponiendo. Y Dios les sigue llamando por esa gracia incomprensible de Dios. Nosotros no somos capaces de comprender la gracia salvadora de Dios, que a nosotros, siendo pecadores malos, Él nos siga buscando. ¿De qué manera? Convencernos que vengamos a los pies de Cristo, no para hacernos daño, sino para salvarnos del tormento eterno. Hay gente que dice, yo no me entrego a Cristo porque me va a quitar muchas cosas. Y es cierto, Jesús te va a quitar muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo le quita a usted solo las cosas que lo llevan de cabeza al infierno. Jesús no nos quita nada más. Todo lo que Jesús me ha quitado a mí, yo le doy gracias todos los días. Yo no quiero ni una cosita más pequeña de la que Él me ha quitado, porque si estuviera en mí y yo me muero, me voy al infierno de cabeza. Entonces Jesús nos quita solo aquello que nos lleva al infierno. La palabra dice en Mateo 1:21, dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarlo a usted de sus pecados, a salvarme a mí de mis pecados. Él no vino a hacer otra cosa. Entonces, ¿quiénes estarán allí? Todos los que viven posponiendo para mañana aceptar a Jesús como Señor y Salvador personal y no lo hacen nunca. Y un día los sorprende la muerte, se acabó ya el tiempo, están allá. La Biblia dice, hoy es el día aceptable de salvación. No ignores cuando el Espíritu Santo te atrae con esas cuerdas de amor. Cuando cualquiera persona, no solamente un predicador, cualquiera persona en el mercado, en la gasolinera, donde sea que se acerque a usted y le hable de Cristo, ese es el Espíritu Santo. Nadie salva, ningún hombre salva a otro hombre. Todos somos instrumentos del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo motiva a alguien para hablarle de Jesús a otra persona. Por eso lo que nosotros, hermanos, usted y yo, que somos salvos, usted y yo tenemos una deuda eterna con Cristo. Y usted y yo tenemos por mandamiento bíblico que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y tenemos una parentela, nos sobra parentela para comenzar. ¿Cuántos parientes tenemos cada uno de nosotros que no conoce a Cristo? El montón. Yo tengo un montón y usted también. Entonces, ¿quiénes más estarán allí? Allí estarán los que confían en su propia justicia. Esa es la persona que no le dice para mañana. No, Él no habla de mañana. Cuando usted le habla de Cristo, dice, pero si es que yo soy una persona buena. Yo no le hago mal a nadie. Hasta la camisa me quito y se la doy a cualquiera. Yo vivo para trabajar nada más. El que confía en su propia justicia. Pero nuestra justicia, dice la Escritura, que delante de Dios nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No sirve para nada. Solo la justicia de Cristo acreditada a nuestro favor es aceptable delante de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador personal, viene Jesús como a arroparnos en su manto de justicia y ya Dios no nos ve a nosotros. Dios nos ve a través de la sangre preciosa de Cristo. Dios nos acepta en el amado y Cristo nos da derecho de ser hechos hijos e hijas de Dios. ¿Quiénes más estarán allí? Bueno, allí estarán los legalistas. Hay legalistas en las iglesias evangélicas por montones y hay legalistas en doctrina falsa. Todo esfuerzo humano o pretensión humana, porque no podemos decir que pueden ayudar a Jesús en nada, pero es una pretensión, es una falacia, es un engaño, pretender a completar quizás lo que faltó a la obra redentora de Cristo. Y yo quiero que usted sepa que en la autoridad de la palabra de Dios, yo le digo que a Jesús no le faltó absolutamente nada. Antes de entregar el Espíritu, Él dijo, consumado es. Consumado es se refiere que a la misión que Él vino aquí, Él la llevó a cabo a la perfección.
Él cumplió con todos los requisitos de la alta corte celestial del Padre, que es quien demandaba. La gente dice, Jesús vino a comprarnos de las manos de Satanás y a salvarnos. No, Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios, de la justa ira venidera de Dios Padre. Él nos salva, sí, del yugo del pecado, de Satanás, de la muerte, pero peor que todo eso es la ira de un Dios vivo que es fuego consumidor. Y esa ira será descargada sobre todos los pecadores que murieron sin Cristo en este pasaje. Cuando venga el cumplimiento de este pasaje, Apocalipsis 20, verso 11 al 15, ahí se cumplirá eso. Jesús vino para salvarnos de esto. Entonces, el legalismo es todo esfuerzo humano por tratar, diría yo, de ayudar a lo que le faltó a Cristo, lo cual, teológicamente hablando, el legalismo es una afrenta contra el Señor Jesucristo. Porque le está diciendo el legalista le dice a usted, para poder ser salvo tú tienes que también hacer esto y esto. Y casi todo son cosas externas, de apariencia externa, de comportamiento, de maneja esto, aquello no. Come esta comida y aquella no la puedes comer. La palabra de Dios dice claramente que todos los alimentos han sido santificados por Dios en Cristo Jesús para nosotros comer. Y si nosotros oramos y damos gracias, y no estoy aludiendo a nadie, por favor. Hay gente que no come y ya me di cuenta, porque hay algunos aquí que no comen cerdo, pero no es por razones religiosas, es ya por razones de salud, porque han preferido no comerla. Porque más le vale que no lo coma por razones religiosas o por razones espirituales, por decir que va a ofender al Señor, porque está muy mal. Porque la Biblia dice claramente que todos los alimentos, hasta una serpiente cascabel que le cortas la cabeza y la frías bien frita, te la puedes comer, si le das gracias a Dios por ella. Y hay gente que se la han comido, porque no hay otra cosa. Y no hay nada malo con eso, porque lo dice la Escritura. Todo alimento, una vez que nosotros lo santificamos en acción de gracias, en el nombre de Jesús, está aprobado por Dios para nosotros alimentarnos. Entonces el legalismo te dice, no, si tú comes esto o si bebes esto otro, pues ya estás mal. Y no es así. Y los legalistas que ponen más fe en sus dogmas, en sus reglas, en su multitud de reglamentos, ponen más fe en eso para ser salvos, observando días también. Todos los días son de Dios. Todos los días. Nosotros servimos a Dios todos los días de la vida. Nos reunimos el domingo, y esto no era parte de este asunto, pero lo voy a mencionar, ya que toqué eso. Porque hay algunos de ellos que dicen que nosotros los evangélicos, o los que estamos en la iglesia evangélica, nos reunimos en un día escogido por un pagano. Se refieren a Constantino. Y yo no sé qué Biblia han leído cuando en el libro de los Hechos dice claramente que la iglesia acostumbraba a reunirse el primer día de la semana, porque el primer día de la semana fue cuando resucita el Señor y se le aparece a ellos varias veces en el primer día de la semana, que es domingo. La iglesia ya acostumbraba ya por casi 2 siglos, siglo y medio, o un poco más, a reunirse los domingos y le llamaban a ese día el día del Señor. Y Constantino pues viene después en el 312 y ellos dicen no, nosotros no observamos realmente un día particular cualquiera. Nos reunimos este día porque es el día que la mayoría de la gente no trabaja. Pero si fuera el martes, el día que todo el mundo está libre, hacíamos nuestro servicio el martes porque todos los días son del Señor. El caso es, hermano, que el que ponga tanto énfasis en dogmas y reglas y prohibiciones de hombre, más que en la sangre preciosa de Cristo, un día va a estar parado ahí. Y también ahí estarán los cristianos carnales. Los cristianos carnales son los que tienen un pie en Cristo y otro en el mundo. Son los que tienen a Cristo como si fuera un seguro de automóvil. Usted lo anda en el bolsillo y cuando le dan el pencazo, entonces, yo tengo seguro. Vamos a llamar a la gente de seguro. Pero Jesús no es un seguro de automóvil, ni es un seguro de salud. Por eso la Biblia dice que nosotros aceptamos al Señor como Señor primero y Salvador en segundo lugar. Yo no he visto
el término invertido en la palabra, ¿verdad que no? A Jesús se le recibe como Señor y Salvador personal. Y Jesús, cuando usted estudia la Escritura en los Evangelios, en todo lugar que Jesús entró como invitado, terminó portándose como el Señor de la casa. ¿Sí o no? Y no es que sea afrentado, como dicen los puertorriqueños. Es que Él es el Señor. Él tiene el derecho legítimo por creador, por redentor y porque viene de nuevo a reconquistar todo esto. Él tiene el absoluto derecho de entrar en casa como invitado, pero inmediatamente tomar control como Señor y dueño. Y qué bueno que Él es Señor y dueño nuestro. Yo no quiero a Jesús de invitado en mi casa. Yo no quiero al Espíritu Santo como un invitado a morar en mí. Yo lo quiero de dueño y Señor de mi vida. ¿Qué no dice la Escritura? En 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, el cual está en vosotros y que no sois vuestros? Y el 20 dice: porque habéis sido comprado a precio. ¿A precio de qué? De sangre preciosa. Y sigue diciendo: de manera que glorifiquéis a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son ¿qué? Vuestros, o son de Dios. Es decir, no somos nuestros. Jesús tiene que gobernar en nosotros como Señor. Entonces, el cristiano carnal cree que, bueno, en Cuba hay un refrán que dice: ¿se acuerdan de Dios de Santa Bárbara cuando truena? Y nosotros no podemos acordarnos de Cristo cuando truena. El Señor Jesucristo debe ocupar, el Señor Jesucristo tiene que ser la pasión de nuestro corazón. El fuego tiene que estar ardiendo aquí adentro por Él. Todo lo que yo haga, tengo que procurar que sea lo mejor para la glorificación de su nombre. Ahí estarán los cristianos carnales. Falsos maestros y falsos cristianos, todos los que tuercen las Escrituras. Capaz que no me va a dar tiempo a terminar el pasaje. Todo el que tuerce las Escrituras para conveniencia personal y ganancia deshonesta estará allí. No importa cuán grande y famoso sea su ministerio ahora. Y los que siguen a esa gente estarán también, ¿sabe por qué? Por haraganes y negligentes, porque leen más la literatura de sus líderes religiosos que la palabra de Dios. Porque si leyeran la verdad les haría libre y no estarían ahí de tontos útiles, porque son tontos útiles, trabajando a brazo partido para mantener a otro viviendo como un marajaya. Y también allí estarán los religiosos. Los religiosos son los que ponen toda su fe en una organización religiosa, aunque sea inclusive, hay evangélicos que el concilio al que pertenecen ellos es lo más grande, casi rayan en lo que se llama la exclusividad, y toda reclamación de exclusividad en las diferentes organizaciones religiosas es una nota de falsa, ya está inclinada a la falsa doctrina. Entonces, poner una excesiva fe o confianza en su organización religiosa es un gran peligro, porque la iglesia no salva, hermano. La iglesia es como, la iglesia señala hacia Cristo, es un medio de la gracia. La iglesia es como una señal en el camino, que usted va ahí y hay un gran letrero que dice: bienvenidos a Lake City. Y el gran letrero todavía le falta para llegar a la ciudad un tramo, ¿no? Porque está avisando que está llegando a Lake City. Pero si usted estaciona su auto y se encarama al letrero y le da un abrazo y un beso y dice: ya estoy en Lake City, usted se va a acercar como una lagartija al sol, pero no está en Lake City. Entonces la iglesia no salva a nadie. La iglesia señala hacia el Señor Jesucristo. La función de la iglesia es ganar almas y discipular almas y juntos todos celebrar presencia de Dios y conocer la palabra. Porque ¿sabe qué? Mientras más conozca la palabra, más conoce a Dios y más va a amar a Dios. Usted no puede amar lo que usted no conoce. Si usted quiere amar a Dios, hay gente que dice: ay, ¿cómo yo amo más a Dios? Conoce más a Dios por su palabra. No podemos amar lo que no conocemos. Y mientras más usted conozca a Dios, más se va a dar cuenta de la multitud de pecados que Dios le ha salvado a usted y me ha salvado a mí. Y dice que el que a más se le ha perdonado, más ama. Y no es licencia ahora para salir como algunos, óyeme,
Yo es que mira que había gente loca. Yo en algunas campañas había gente que el predicador daba esos testimonios de la cosa horrible que él hacía. Había jóvenes en la iglesia preocupados si se debían ir al mundo de nuevo para hacer cosas raras y entonces tener un testimonio poderoso. No, el testimonio más poderoso que usted puede tener es el testimonio de haber vivido toda una vida consagrado a Cristo. Usted no tiene que salir ahora a cortarse las venas por ahí y que después de Cristo lo salve para decir que tengo un gran testimonio. No, el mejor testimonio es el haber vivido exclusivamente para Él. Ojalá yo hubiese vivido 100% para Cristo. Toda mi vida. Nos tocó convertirnos viejos y aún anduvimos medios cojos hasta que por fin engranamos en las cosas de Dios. No hay cosa más triste para un hombre o una mujer darse cuenta luego en la vida cuánto tiempo ha perdido. Cuánto tiempo ha perdido descuidando la consagración completa a Cristo. No hay tiempo de mayor felicidad que en el tiempo que el Espíritu Santo gobierna plenamente en nosotros. No lo hay. Entonces, en fin, allí estará toda persona que despreció la gracia salvadora de Dios y con ella despreció al único que los puede salvar, al Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en uno de esos encontronazos del Señor Jesucristo con los fariseos que le dijo: ustedes son unos hijos del diablo, generación de, le dijo a ellos, no a ustedes, generación de víboras, qué sé yo cuántas cosas le dijo? Pero después hay una pregunta interesante que Jesús hace. Y cuando leemos un poco rápido, no nos percatamos de la pregunta del Señor. ¿Cuál es la pregunta? Le dice: ¿quién los podrá salvar a ustedes del infierno? ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? Porque Él es el único que los podía salvar del infierno. Y ellos lo estaban rechazando. Es más, lo estaban blasfemando. Y Él les dice: ¿quién los salvará a ustedes del infierno? Entonces, toda persona que desprecia al Señor Jesucristo está frita en el infierno, hermano. Ahí estará toda esa cosa. Y quiero aclarar una cosa: este será un juicio justo, porque Dios es justo. Por cuanto Dios es infinitamente santo, Él es infinitamente justo. Dios es tan justo que la justicia mana o fluye de la naturaleza divina de Dios. En Dios no hay injusticia. Él busca siempre el supremo cumplimiento de la justicia. Y aunque la humanidad entera clamara por injusticia, Dios permanecerá siendo justo. Por esto, este será un juicio justo, completamente justo. Y ahora dice aquí: y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Este es otro detalle muy importante en este verso 12, de que Dios es justo. Porque esto no será un juicio al estilo de los juicios sumarios del Imperio Soviético, ni de las dictaduras de izquierda, de extrema izquierda y de extrema derecha también, donde se tuerce la justicia y donde pues el sistema jurídico es una burla a la justicia. Esto será un juicio sumamente, es decir, al extremo, a la máxima exposición de la justicia. Por eso dice que los libros serán abiertos. Y usted dirá: ¿y hay libros allá arriba? ¿Y el que hizo todas las cosas no tendrá un registro aún superior al de los hombres? Si nosotros, con las limitaciones que tenemos, con la limitación del ser humano, tenemos ahora un sistema de computarizado de que se lleva un registro tremendo. Hay cámaras que están grabando constantemente en los supermercados y aún en los hospitales y en las esquinas de las calles. Y están grabando no solamente lo visual, sino el audio también. Y eso está para siempre. No podrá Dios, que conoce todas las cosas, tener algo más sofisticado todavía, mejor y superior. Dios lleva el récord perfecto de nuestras vidas desde el momento que nacemos hasta el día que morimos. Por eso, cada persona será minuciosamente evaluada y el juicio final será consistente con esa minuciosa evaluación. No va a haber absolutamente nada. La omnisciencia de Dios mantiene un registro perfecto de cada palabra, de cada pensamiento, de cada obra a lo largo de nuestras vidas. Por eso yo he dicho, hermano, que seamos cuidadosos con nuestros pensamientos, porque también pecamos con nuestros pensamientos.
Y el problema de nuestros pensamientos, hermanos y hermanas, y usted que me escucha o me ve por ahí, el problema con nuestros pensamientos es que el pensamiento tiene la probabilidad de convertirse en nuestras palabras, porque nosotros no hablamos antes de pensar. Hay gente que dice, ay, perdona que te ofendí porque hablé antes de pensar. No, nadie habla antes de pensar. Es imposible. No tenemos esa capacidad. Entonces, nuestros pensamientos se pueden convertir en nuestras palabras y nuestras palabras se pueden convertir en nuestras acciones y nuestras acciones se pueden convertir en nuestro estilo de vida. Y nuestro estilo de vida, si es pecaminoso, nos lleva de cabeza al infierno. Por eso hay que tener cuidado. Miren lo que dice Lucas 8:17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Dios tiene un registro perfecto. Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a juzgar cada pensamiento, cada palabra, cada acción, hermano. Y Dios lo hará justamente. Y nadie podrá alegar incapacidad mental. Nadie podrá alegar inocencia. ¿Por qué? ¿Por qué nadie podrá alegar incapacidad mental? Porque ahora es una moda eso. Hay un montón de estos que cometen unas barbaridades y después dice que lo hicieron, pues que no estaban en control de su mente. Y ahí están los abogados con los psicólogos, los psiquiatras, y bueno, andan con, ya lo declaran loco y ya, tranquilo, no pasó nada. Van presos, sí, pero no como debía ser. Pero ¿por qué no habrá justificación? ¿Por qué nadie podrá alegar inocencia o incapacidad mental? Porque Romanos capítulo 1, al final del verso 20, dice que el hombre no tiene excusa. Eso no me lo invento yo. Romanos 1, al final del verso 20, dice que el hombre no tiene excusa. ¿Por qué no tiene excusa el hombre? Porque todo lo concerniente a Dios está claramente declarado en derredor del hombre. La creación declara la gloria de Dios y no hay excusa. Nadie podrá decir que no es. Y encima de todo eso está la conciencia, y la conciencia es el conocimiento de Dios implantado en el corazón del hombre. Y esa conciencia que todos tenemos hasta el ateo, es la conciencia nos acusa o nos aprueba. El hombre, aún el peor de los hombres, tiene un conocimiento general entre el bien y el mal. Y no habrá quien se pueda excusar. No podrá. Además, Juan 1:9 dice que el Señor Jesús es la luz que alumbra no solamente a los que nos convertimos, la luz que alumbra a todo hombre que nace en esta tierra. De manera que no podrán excusarse. El conocimiento de Dios, el conocimiento entre el bien y el mal, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento en toda la verdad concerniente a Dios, está ya implantada. En términos generales, sí, lo básico, pero está en el corazón de todo hombre. Y si el hombre no se revela contra ese conocimiento lo puede guiar a la verdad y la verdad lo hace completamente libre. Por eso no habrá excusa, no habrá excusa. El juicio será justo y cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras y de acuerdo a la justicia de Dios. Y esta es una realidad muy espantosa para los rebeldes. Por eso hemos insistido e insistimos, y yo voy a terminar aquí, que hoy es el día de salvación. Para usted que me está viendo y escuchando, hoy es su día de salvación. ¿Por qué yo puedo decir esto con toda la autoridad de la palabra? Porque la palabra lo dice. Que hoy es día aceptable de salvación. Que no soy yo, este hombre que está aquí, no soy yo. Es el Espíritu Santo, por la gracia salvadora de Dios, que lo ha expuesto a usted a escuchar esto para que también usted pueda tomar la decisión de recibir en este momento a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Y no es fácil. Yo no puedo predicar un evangelio fácil porque entonces no quiero tener que pararme yo un día ante ese trono. El evangelio fácil también es una falsa doctrina.
No es fácil servir a Jesús, pero es mucho peor vivir sin Él. Y morir sin Él es lo peor que le pueda suceder a usted. Lo bueno con Jesús es, repito, como dije al principio, que Él nos quita todo lo que nos puede llevar de cabeza al infierno. Aquí no somos legalistas, no le estamos diciendo a nadie. Aquí a ninguna hermana se le ha dicho jamás cómo se tiene que peinar ni pintar, si viene en pantalón o en falda. Es decir, no vamos a entrar en esos detalles porque yo también respeto a los que ponen toda su confianza en esas cosas. A los que pierden el sueño con esas cosas, yo los respeto. Allá en esos lugares, pues que hagan como les parezca. Pero aquí no tenemos reglas de hombre. Pero sí queremos servir y amar y honrar y glorificar a Cristo. Entonces, no es fácil servir a Cristo, pero no hay estilo de vida más honroso, más glorioso, más maravilloso que cuando se vive para Cristo. No existe otro en el mundo. Y por eso, para nacer de nuevo, hay que renunciar de corazón a nuestros pecados. Y yo le animo que en esta hora, si usted está dispuesto a renunciar a su pecado, yo no le voy a decir, acepta a Cristo y ya se acabó todo. No, Señor. Usted tiene que renunciar a su pecado, a su multitud de pecados. Y yo sé que usted no puede, pues, echarlos todos, usted así nomás. Usted lo que tiene que hacer es ponerlos a los pies del Señor Jesús. Dígale, Señor Jesucristo, yo pongo todos mis pecados a tus pies. Y en esta hora reconozco que soy un pecador o una pecadora. Pero yo quiero ser salvo, yo quiero ser salva. Yo no quiero ir un día al gran juicio del trono blanco, a ese juicio final, y ser condenado o condenada a tormentos eternos. Yo te pido en esta hora, Señor Jesús, que entres en mi corazón y que me salves de mis pecados. Yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Yo te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me salves de la ira venidera. Yo te doy gracias por derramar tu sangre preciosa por mis pecados y salvarme en esta hora. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por las vidas que se han salvado hoy para el Señor Jesucristo. Y si usted lo ha hecho y quiere compartir con nosotros, creo que ahí en su pantalla, en su screen, sale un número que nos puede llamar y con mucho gusto le contestaremos y recibiremos su llamada. Nos daría mucha alegría saber si usted hizo esta oración específicamente. Y nosotros, la iglesia, vamos a estar en pie la semana que viene o cuando vuelva. Si el Señor Jesucristo no ha venido por nosotros, concluiremos este pasaje maravilloso.